Nos extraña pues que... Tiene que continuar. Se fue la señora. Okay. Muy bien, tiene un retardo ahí el señor desde Piura. No sé si todavía está en la línea, si no pasamos con una nueva comunicación telefónica. Señor Maita, ¿está con nosotros todavía desde Piura? Nos extraña de que nadie tenga... Muy bien, vámonos con otra llamada telefónica porque el señor Maita tiene una interferencia ahí. Así que tenemos una nueva comunicación telefónica con el público. Hola, buenas noches. Señor Romero, buenas noches. Caballero, bienvenido. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Carlos Ramos de acá de Callao, señor, no sería tan amable con el señor Romero. El señor Romero lo está escuchando, señor Ramos. Adelante. Disculpe, Josecito. Señor Romerito, buenas tardes. Buenas noches, disculpe. No hemos podido entrar a la llamada con usted, hombre. Estamos llamando de acá del Callao por el abuso que nos han hecho, señor Romero. Vamos de acá del Sabogán, nos pasan para la Perla, de la Perla nos pasan para la calle Lima, de la calle Lima nos pasan al lado de Minca. Y fíjese usted dónde vivimos. Mire la edad que tenemos nosotros, yo y mi señora, ¿cómo hacemos, señor Romerito? Como no, Póngase señor usted Ramos, la pila. hemos tomado nota de su caso ya de días anteriores sobre el Seguro Social y esta forma inconsulta, arbitraria de cambiar de locales y sufren los que tienen mayor edad. Así es, tenemos una llamada más del público. Buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, bienvenido. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Roberto de Miraflores. Adelante, señor Roberto, lo escuchamos. Buenas noches. Lo que quería comentar respecto a lo que dice el doctor Ibaceta, el doctor Ibaceta debe tener claro que el narcoestado lo estamos viviendo desde los 80. Y cerrar los ojos y pensar que eso en los últimos años es no mirar la realidad. ¿Cómo tenemos que combatir eso? Ese es el gran problema que tenemos y tenemos que pensar en, no sé, hasta ahora que Dios nos ayude, pero la cosa es muy difícil. Así es. Muchas gracias, señor Roberto, muy amable. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, ¿su nombre y de sí, dónde nos noches. llama? Sí, le habla el señor Ricardo Guamán de Comas. A ver, don Ricardo, lo escuchamos. Sí, señor, mire, yo soy un seguidor de RBC de hace muchos años y tengo una inquietud, ¿no? Porque no se le hace una invitación al señor presidente de la República, Ollanta para ver todos estos problemas que se vienen suscitando a la fecha de su gobierno y a ver qué nos dice al respecto, ya que hay tantos problemas a nivel nacional. Muchas gracias, señor Ricardo. El presidente de la República, como todos los ciudadanos en este programa, tienen las puertas abiertas. Aquí no se le cierran las puertas absolutamente a nadie. El presidente, como los otros ciudadanos peruanos, tienen las puertas abiertas en el programa. Hola, buenas noches. Señor. Sí, bienvenido, señor. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Muy buenas noches a todos ustedes del panel. Lo que quiero hacer es un comentario, señor, acerca del Callao. Ahora que se acerca la alcaldía, están como pulpos los señores de hace 20 años que están gobernando. Y por lo tanto, nosotros tenemos una persona que es Alex Curi, que hace 20 años comenzó a gobernar. Y a raíz de él siguieron pues los Morelos, después los Sotomayor. Y ellos nuevamente quieren estar en el Callao. Es una corrupción tremenda. Curi quiere irse al Congreso. ¿Para qué? Para que se tape todos sus problemas económicos que ha hecho faltar acá el Callao. Y es por eso que ustedes tomen nota de eso, señor, porque el Callao se va a convertir otro Ancash. Muchas gracias, mi estimado amigo. Gracias por su comunicación telefónica. Vamos a darle pase a la doctora Vicuña. Bien, yo creo que la población y los oyentes están sintonizados con el problema. Creo que esta problemática de la corrupción, y aquí estamos analizando, se dice, por ejemplo, uno de los ciudadanos de San Juan de Miraflores, de La Molina, se manifiesta totalmente indignado. Y por ahí el doctor Vargas Aya dice, hay que refundar el país porque todo está podrido. Yo me pregunto, ¿a qué nivel está más podrido, como decíamos en el corte? ¿A nivel nacional, gobierno regional o a nivel de los gobiernos locales? Porque hoy por hoy todos los medios, y creo que es un día a día, escuchar cada noticia de corrupción. Es lamentable que nuestras autoridades estén involucradas en estos aspectos. Pero aquí hay una pregunta, ¿qué es lo que vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a refundar el país? Si finalmente vamos a tener que cambiar a las personas, porque las instancias van a permanecer. Me refiero al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. Entonces, todas esas instancias van a permanecer. ¿Qué es lo que se puede cambiar? Doctor, usted hizo ese comentario y también la ciudadanía. Yo quisiera que aclare un poco al respecto. Sí, con todo gusto. Lo estaba esperando y le agradezco por su oportunidad. Un ejemplo, en 1948, ¿qué pasó en Colombia?
el desgobierno que había establecido Rojas Pinilla, de tal manera que todas las instituciones en Colombia estaban tal cual hoy en el Perú. ¿Qué pasó? Algunas instituciones, algunos colegios, universidades, encabezaron un movimiento. Ese movimiento que señala Romero está muy bien, pero ojalá sea grande. Solo un paro, el paro nacional colombiano que fue de la ciudadanía, no de los sindicatos. El paro nacional que duró 24 horas no lo soportó Pinilla y salió despavorido y terminó el asunto. Cuando la señora me pregunta, la doctora me pregunta, eso se lo digo. Aquí hay que adoptar actitudes firmes. Aquí todo está destruido. Yo no creo que deben quedarse a las instituciones, estas instituciones en falencia, instituciones corruptas, destruidas, carcomidas, Doctor, con purulencia. nomás, sí, con todo gusto. Hubo aquí también un paro que en la época militar se llevó de encuentro, la ciudadanía se llevó de encuentro a el gobierno militar que tuvo que desembocar pues, en entrega al sector civil el gobierno. No, aquí no hubo paros, aquí los únicos paros que hay en el Perú son los paros cardíacos. Solamente hay paros cardíacos, pero la pregunta, no hay paros cívicos. Aquí falta una gran revolución, señora doctora. Aquí falta un movimiento. Aquí nosotros los peruanos somos campeones en reunirnos, en hablar muy bien, buenos discursos en foros, en paneles, etcétera, etcétera, pero a la hora de actuar todo el mundo quita el cuerpo. Pero usted cree, doctor, que esta participación de los gremios, impulsar la participación de ellos, masificar eso, ¿usted cree que va a contribuir a justamente generar esa revolución que el Perú necesita? Claro que sí. Por ejemplo, que el voto. A mí me ha preguntado, ¿yo qué hago? Me dijeron la gente no sabe, no tiene conciencia cívica. Digo, ¿qué hacemos en las elecciones? Yo digo, voten en blanco, pues. Si no les gustan los candidatos, no les gusta ni A ni B, voten en blanco, anulen su voto. No, pues no puedo anular porque me han dicho que mi voto blanco le voy a favorecer a fulano. Miren ustedes, esta falta de conocimiento cívico. Me permite una referencia histórica también, ya que estamos hablando de historia de Colombia. Cuando el narcotráfico se infiltra en el Estado colombiano, lo corrompió todo. Eso es posterior. Eso es posterior. Claro, lo corrompió todo y Escobar tuvo tanto poder económico y militar como el Estado colombiano, pero quiero... Fue anterior el caso. No, lo he entendido, Entonces, mire, si el televidente nos dice, oiga doctor, desde los 80 tenemos el narcotráfico y cada gobierno ha tenido el suyo, Moscaloca, Belaúnde, Lambert, cada uno ha tenido su cártel infiltrado, su cártel, porque el narco es uno, ¿no? Sí. Pero detrás de él hay un cártel. Sí, sí. Colombia llegó un momento, si seguimos así, en que no vamos a poder hacer nada solos. Colombia tuvo que celebrar un tratado de extradición con Estados Unidos y después permitir que Estados Unidos intervenga, y solamente con la tecnología de Estados Unidos pudo destruir a Escobar. Pero el Estado colombiano como que se está institucionalizando, porque Bogotá en los 90, cada uno se bajaba con su pistola y solucionaba su problema en la calle. ¿Cómo se ha producido el cambio? ¿Acaso estamos investigando eso? Doctor, estamos dejando que pase. En el caso de Ecuador, por ejemplo, los movimientos campesinos, los movimientos que llegaron del interior del país, cambiaron a los gobiernos sin mucha violencia. Entraron hasta el Congreso, sacaron a los congresistas y dijeron, hoy día se cambia también a la jefatura de Estado. Entonces, eso ha ocurrido en Ecuador. Y la pregunta creo que el movimiento de masas puede servir para presionar a los gobiernos a cambiar esta situación de corrupción. La pregunta, señor Julián, la pregunta es, ¿en qué nivel de preparación está el pueblo peruano para actuar de esa manera, con los ejemplos que estamos analizando ahora? ¿Qué le falta al Perú para poder hacer una movilización de masas de esa envergadura, de esa naturaleza, para poder modificar esta situación? Falta glándulas. Conciencia. Aquí estamos, y nosotros estamos promoviendo conciencia. Aquí estamos haciendo conciencia. Está en el centro de la mesa, está en el corazón de la mesa, por eso ha dado en el bolo, ha dado en el tuétano. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Fíjense, les voy a dar un dato que es revelador y que Zuliana Lainez, secretaria general de la Asamblea de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, lo dijo hoy día. La impunidad. ¿Cuál es el ranking de impunidad? En este momento ya nos parecemos a México.
en lo que corresponde impunidad. Ese es un dato muy peligroso. Si el televidente toma conciencia de esta situación, va a acelerar el proceso de maduración de un cambio en nuestra sociedad. Señor, señora, que nos ve, los profesores, los psicólogos, los periodistas que ya se están uniendo en torno de un 29 de agosto, que va a ser una señal, porque va a decir, usted apague su televisor de 6 de la mañana a 9 de la mañana porque sencillamente hay televisión basura. Si nosotros vamos al tuétano de la mente de los ciudadanos, vamos a ir cambiando. Este dato que ha dado Zuliana Lainez de impunidad, ya se parece a la impunidad en México al Perú. Okay. Por tanto, si tomamos conciencia de eso, yo creo que la gente va a tomar en cuenta Rafael, la salida. Señores, vamos a darle paso al público también, porque en medio de la conversación... Después del público. Claro que sí, cómo no. Hola, buenas noches. Buenas noches, Eduardo García de Paita. Adelante, don Eduardo, desde Paita, es un gusto, adelante. Por sus grandes debates que hay con los panelistas, es muy importante estar actualizando con la política nacional. Quería hacer, no sé, tomar como una denuncia, ¿no? Somos maestros acá de la educación superior, tecnológica, pero parece que hay una discriminación con nuestro sueldo, porque a los nombrados ya los han colocado con la ley magisterial a ciertos niveles remunerativos, ¿no? Y lamentablemente a los profesores contratados nos han dejado de lado, en el cual estamos recibiendo unos sueldos muy por debajo de lo que nosotros deberíamos ganar, ¿no? Imagínense. Entonces hay una discriminación ahí con este grupo de docentes de la educación superior. Muchas gracias, mi estimado Eduardo, por su llamada desde Paita. Hola, buenas noches. ¿Aló? Bienvenido, señor. ¿De dónde nos llama y cuál es su nombre? No, yo estoy llamando de acá de Los Olivos, Víctor Dante Osorio Arroyo. Bienvenido, don Víctor, lo escuchamos. Bueno, justamente quería decirles un tema que puede ser para ustedes como un debate. Cuando ustedes hablan de periodismo y corrupción, o el foro que se está realizando en Lima, el gran problema es cuando ustedes recuerdan que cuando se creó la ley de periodistas, el colegio de periodistas, solamente podían ejercer la profesión los que eran periodistas colegiados. Sin embargo, hoy en día cualquier persona tiene el carnet de periodista no siendo colegiado. Ese es el gran problema del país, que hay mucha gente que ejerce la profesión de periodista usurpándola, sin ser tal. Y yo creo que la culpa la tienen la misma dirigencia nacional. Muchas gracias, don Víctor, muy amable. Voy a preguntarle a Yanina antes que venga la siguiente llamada qué es lo que está pasando con nuestro correo. Yanina. Sí, tenemos más opiniones del público que nos escribe a nuestro correo. Nancy Echevarría nos dice, de las próximas elecciones municipales espero que pierdan todos los oscuros candidatos de Comunicori y de la trilogía del mal, porque la corrupción le hace un daño enorme a la moral del país, nos dice. Pedro Fuentes también nos escribe, una gran preocupación es que no existan mecanismos de control para evitar que grupos mafiosos con mucho dinero se conviertan en autoridades. Ya lo advirtió la OMPE. Muy bien, Yanina, muchísimas gracias. Seguimos con el público en línea. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, señor? ¿Su nombre y de dónde nos llama? Aló, solamente para dar algunos puntos de vista. Deme su nombre, mi amigo, y díganos de dónde nos llama, por favor. De Huancayo, Alejandro Oreja. Ah, bienvenido, desde Huancayo. Es un gusto escuchar su llamada desde Huancayo. Adelante, por favor. Hay temas que se está tratando de hace buen tiempo, que ustedes lo tratan, la impunidad y la corrupción. Pero ¿de dónde, al parecer, de dónde estamos enfocando? ¿Cómo estamos enfocando? Si nosotros hablamos de los años 80, al menos los colegios nacionales y las universidades nacionales eran dotados de buen presupuesto. Es allí, seguramente muchas de las personas que están sentados estudiaron en colegios nacionales y universidades nacionales. Para aquel entonces, el estándar de la educación se veía y reflejaba la actitud de cada uno de los estudiantes. Hoy, con tantas universidades privadas, estamos casi en los últimos lugares. Entonces, ¿qué esperamos de esto? Primeramente, nosotros tenemos que ver la educación para cambiar o tomar conciencia de lo que se está tratando. Muy bien, señor Pérez, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable por su comunicación desde Huancayo. Voy a leerles un mensaje que nos ha llegado a través de la cuenta de Twitter, ¿no es cierto?, para que ustedes vean cómo hay un sector del público que los está interpretando y ustedes dirán si es correcto o no, en base a la teoría del doctor Vargas Aya que muchos de ustedes han respaldado. Dice lo siguiente: según ustedes, nos dice José Hurtado, según ustedes, la anarquía es la solución.
¿Quién refundará la nación? ¿Ustedes? Se pregunta nuestro amigo. No, yo quería dar la respuesta cuando quería interrumpir a Rafael. ¿Y cómo sabía usted que iba a decir esto? No lo sabía, pero yo quería darle una respuesta porque hay un vacío y ese vacío lo ha tomado el que te ha enviado el señor José Hurtado. El José Hurtado. Y decía que falta líderes, falta liderazgo. ¿Quién se atreve? ¿Y por qué hice mención al tema colombiano, doctor Vargas Saya? Porque cuando surgió un líder que dijo, yo me enfrento a Escobar, yo erradico la corrupción, me enfrento al narcotráfico, a las mafias, al crimen organizado, ¿qué sucedió? Lo ametrallaron en un mitin, lo ametrallaron. Si siguen las cosas así, en realidad cualquiera que diga, yo voy a luchar y erradico, si tenemos el crimen organizado, puede ocurrir exactamente lo mismo. Mire usted, estamos tomando conocimiento que hay candidatos que ya no dan un kilo de arroz, que dan una canasta al que va a votar, ofrecen terrenos, ofrecen electrodomésticos. ¿De dónde sale la plata? Hoy día el señor García le está ofreciendo pensión vitalicia al señor Fujimori. Hoy es cumpleaños de Alan, hoy es cumpleaños de Alan, hay que dejarlo tranquilo. Entonces el liderazgo es José. Pero... Bueno, yo creo que es importante lo que dice el doctor Ibaceta. Efectivamente estamos en un país con una crisis de liderazgo, crisis de institucionalidad. Es una pena que nosotros y que sobre todo la población joven vea que a quién vamos a elegir en las próximas elecciones. Estamos a 130 días para elegir nuevas autoridades a nivel regional y a nivel municipal. ¿Cómo evalúas a esos personajes? Pero si evaluamos a las autoridades a nivel nacional, para terminar, doctor, se está voceando las candidaturas para el gobierno nacional a Keiko Fujimori, Alan García, Toledo. ¿Alguno de ellos está libre de problemas de corrupción en el país? Ninguno. ¿De qué liderazgo hablamos? Yo creo que es oportuno que a partir de este espacio podamos interactuar y conversar para llegar a la mente de la gente. Llegar a la mente de la gente y pensar qué características debe tener un líder. No debe quedar en saco roto la inquietud de ese ciudadano que con mucha inteligencia ha preguntado. Sí, que se refiere a la anarquía. No, su pregunta es interesante, pero ahí hay un vacío. Si de anarquía se trata, muchas anarquías en el mundo han sido solucionadas con otras anarquías que se convierten inmediatamente y se oficializan. ¿Qué pasó en la Revolución Francesa en 1778? Las tullerías y todas esas cosas gravísimas que había en Francia constituyó una anarquía francesa. ¿Y qué pasó? La Revolución Francesa no fue una anarquía. La Revolución Francesa fue una actitud del pueblo masivo. Destruyó todo eso, la Bastilla y todo lo demás. Se implantó el nuevo Congreso, vinieron los girondinos, los jacobinos, etcétera, etcétera, y se estableció la República. Y se solucionó el problema. Que no hay que tener por lo mismo, temor a esas entonces cosas. estamos hablando de hacer un cambio de personas en la institucionalidad, ¿correcto? De eso estamos hablando entonces. No. De hacer un cambio de liderazgo en la institucionalidad Es que, claro, existente. es que allí inclusive se estableció la guillotina. Y la guillotina... Doctor, pero no hablemos de guillotina ahora. No hablemos de guillotina, usted tiene miedo. ¿Usted cree? No le va a pasar, a usted no le vamos a cortar la cabeza. Porque yo no soy autoridad. ¿Usted cree que se pueden hacer esos cambios que está pidiendo el público y que también estamos pidiendo nosotros, se puede hacer en democracia? ¿Cómo en democracia? ¿En qué democracia? En esta la que funciona mal. ¿Usted llama democracia a esta estupidez? En esta que funciona mal, pues. Hágame el favor. ¿Esto es democracia? Bueno, si en este régimen ya. Si yo soy rubio, pues si yo soy rubio, si esto es democracia. Hay un ingrediente, el doctor habló de la Revolución Francesa, que hizo una creación. Si bien puede decirse que hubo anarquía, yo le digo al señor Hurtado lo siguiente: el caso de la Revolución Francesa quizás no sea el mejor ejemplo, porque ahí hubo un programa, incluso hubo fraternidad e igualdad. Y además hubo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 17 puntos. Eso significa que tiene que haber un programa mínimo. No se trata de una revolución, una refundación sin un programa. Por ejemplo, existe la doctrina de obras, ni de la ideología de obras, gente. Y existirá un programa de obras. Nosotros no somos los elegidos, como dice el señor Hurtado, nosotros solamente somos voceros.
Nosotros somos mensajeros. Es la generación del señor Hurtado a la que tiene que tomar las banderas de un programa mínimo, porque la Revolución Francesa no fue solo anarquía, tuvo programa, no tuvo creo que tenga la iniciativa realmente por lo que nos Claro, escribe. y al contrario, la Revolución Francesa sirvió para darle al mundo lo que dice el doctor Vargas Aya, la república, ¿no? Rafael, ¿quiénes están seguimos escuchando? hablando de personas, ¿no? ¿Quiénes están escuchando en este momento este programa? Los estudiantes universitarios, Claro. los profesores, los profesionales médicos, liberales, los abogados también, los taxistas, los economistas, entonces el público de a pie también. Hay que ayudarlos a que tomen conciencia de acuerdo al punto de vista de nosotros. Primero, la lucha contra la corrupción, ¿no? La lucha contra la impunidad. Creo que ellos van tomando conciencia. La lucha contra esa mala prensa que hace daño a los niños. Creo que se está tomando conciencia en el país. Sí, sobre esos temas. pero habría que advertirle lo siguiente, don Julián. Lo de la Revolución Francesa, yo lo único que podría agregar es que con toda la ideología, la filosofía y los principios, Rafael, terminó con Napoleón. Claro. ¿Ya? Vino Napoleón de nuevo y los aplastó a todos. corsi Así que ricorsi, es corsi recorsi de la historia, por eso hay que tener mucho cuidado con eso. No, pero Napoleón terminó mal. Se Después quiso terminó ser emperador y le dieron la espalda y terminó en la isla de Santa de Elena. Elba y después posteriormente. Sí, pero es un círculo. A los jóvenes hay que decir lo siguiente, que si no empiezan a cambiar de modo de actuar, que si no empiezan a cambiar sus usos y costumbres, si no se disciplinan, tienen buenos métodos, la realidad nos dice que cuando un parámetro no funciona para solucionar problemas, ese parámetro termina estallando. Cuando estalla el parámetro, van a sufrir mucho. La cuestión es cómo ir generando válvulas de escape para que con un sistema puedan provocar cambios en paz. Sí, Porque ya nos quedó lo a todos claro que hay llamadas. Lo que pasa es que mientras van discutiendo tenemos que darle pase al público también. Hola, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Te saluda Roberto de Los Olivos. Don Roberto, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Estábamos escuchando yo hace un momento que hablaban de qué manera refundar el país, porque existe mucha corrupción. Es evidente. La corrupción ha imperado tanto de que ya una persona de a pie como yo, le digo, pues voy a salir a asaltar un banco porque si estos políticos se llevan el país en bolsa, pues ¿qué vamos a hacer? La corrupción tiene un nombre en el país. El señor doctor Héctor Vargas Aya lo conoce. Alan García Pérez. Eliminemos a este señor como político y porque tiene todos los medios copados, Poder Judicial y Ministerio Público, que ya no lo van a juzgar como lo deberían de juzgar y el país se va a refundar. Políticos como el señor García no deben de existir ya en nuestro país. Gracias, don Roberto, por su llamada telefónica desde Los Olivos. Tenemos otra comunicación del público a través de la línea telefónica. Vamos con Yanina entonces, que tiene mensajes. Yanina. El debate está muy interesante, pero el público también opina. José Sotomayor nos dice, en las próximas elecciones presidenciales, el país debe elegir a un candidato de trayectoria limpia y no a aquellos que están manchados de corrupción. Ese será el punto de partida para el renacimiento del país. Benjamín Rivas también nos escribe del Agustino, nos dice que para que las elecciones presidenciales sean transparentes y el nuevo gobierno tenga legitimidad, el voto debe ser voluntario, con sistema electrónico y resolverse en una sola vuelta. Gracias, mi estimada Yanina. Señores, es momento de un corte. Regresamos con más en Habla del Pueblo.